Hola Chen. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola amigos, somos de la Universidad Peruana Unión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil. Y en esta oportunidad vamos a mostrar cómo determinar caudales de diseños con periodos de retorno de 100, 175 y 500 años. Así es, Osvaldo. Y como todos sabemos, amigos, en este 2017, en el Perú, más de 190 puentes fueron destruidos por unos malos modelamientos hidráulicos. Es por ello que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece estos métodos. Así es amigos, así que pedimos su completa atención debido a que nosotros no solamente vamos a exponer los métodos para determinar los caudales, sino también vamos a hacer una parte introductoria, las cuales nos va a informar qué es el caudal, qué es el periodo de retorno, etc. Así es que pedimos su completa atención. Bueno amigos, para empezar vamos a hacer una pequeña introducción determinando qué es el caudal. Como todos nosotros sabemos, el caudal se representa con la Q. Bueno, el caudal se puede expresar en litros, se puede expresar en metros cúbicos, se puede expresar en diferentes tipos de factores, también respecto al tiempo puede expresarse en segundos, en minutos o en horas. Como sabemos, es una cantidad de fluido que pasa por un determinado punto o pasa por una acequia o una sección, o en nuestro caso que vamos a determinar de una cuenca, de un río. La fórmula que todos conocemos para hallar el caudal es área por velocidad. Sin embargo, existen diferentes métodos para nosotros poder hallar el caudal, quizás con menos información o con menos datos. Como ya lo mencioné, se expresa en metros cúbicos sobre segundos o litros sobre segundos. Es importante determinar en qué unidades nosotros vamos a trabajar, para así facilitar todo el desarrollo de la determinación del caudal. Y un claro ejemplo vemos en un caudal de 10 litros por segundo, que significa que pasan 10 litros de agua por un punto o una sección del canal durante un solo segundo. ¿Qué es la selección del periodo de retorno? Como se puede observar acá, el tiempo promedio es el tiempo promedio en años, en que el valor del caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado una vez que cada cierto determinados años, o sea, esto se expresa en T, se le denomina periodo de retorno. Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una vida útil de n años. Para anotar el periodo de retorno a utilizar en el diseño de una obra es necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un evento, la vida útil de nuestra estructura y el riesgo de falla admisible dependiendo de los factores económicos, sociales, técnicos, entre otros. La fórmula para la selección de periodo de retorno significa que el R es el riesgo de falla admisible menos 1 menos 1 sobre T, que es el periodo de retorno, y N, que es la vida de nuestro proyecto. Bueno, para que tengan una mejor idea de lo que es periodo de retorno, es necesario saber qué estructura va a estar expuesta. Nosotros debemos saber si está ante un puente o ante un tipo de estructura donde va a pasar el fluido, ¿ok? Y para eso nosotros vamos a determinar la vida de nuestro proyecto, cuánto tiempo vamos a darle de vida a nuestro proyecto con mantenimiento y operación. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a mostrar la determinación de caudales líquidos provenientes de precipitaciones fluviales. Para esto, nosotros debemos conocer el tamaño de nuestra cuenca. También debemos conocer las precipitaciones que se producen dentro de la cuenca y con estos factores y tablas determinar un método efectivo para hallar el caudal de nuestra cuenca. Bueno, ahora vamos a mostrar la importancia de por qué determinar nosotros los caudales. Y a la misma vez el problema que se genera si es que no determinamos los caudales. Como ya se sabe, nosotros determinamos siempre cercana, aledaña a una estructura, con el fin de que la cuenca en altas precipitaciones fluviales o por el fenómeno del Niño no llegue a un caudal máximo, el cual pueda, como se observa acá en la imagen, pueda perjudicar nuestra estructura. Este es el famoso puente Solidaridad, que como nosotros sabemos, aún no sabemos si se cayó o se desplomó, pero sin embargo podemos notar que ahí no se tuvo una consideración correcta para la estimación del caudal. Vamos a comenzar hablando del método racional, el cual es el método más común que se usa para diferentes tipos de proyectos.
El Ministerio de Transporte nos dice que es para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados. Y se expresa así: caudales igual a 0.278 CIA. ¿Qué es CIA? El C es el coeficiente de escorrentía que se puede dar o se puede sacar de diferentes tipos de autores, los cuales ya han plasmado estas tablas. Son diferentes tablas por diferentes autores, y de ahí se saca este famoso el C. La intensidad de precipitación máxima horaria, la cual está en milímetros por hora, va a depender del periodo de retorno, y el A, como ya se mencionó, el cual es el área de la cuenca. Bueno, como les mencioné anteriormente, para determinar el C se pueden usar diferentes tipos de tablas. Una tabla de acá es la más común y está dentro del ministerio, el cual solamente se necesita 3 factores, el cual es la cobertura vegetal, tipo de suelo y la pendiente. La cobertura vegetal, si hay vegetación, si no hay vegetación, si hay cultivos, etc. Tipo de suelo va a depender de las características del suelo, si es impermeable, permeable, etc. Y la pendiente del terreno va a depender si es pronunciada, alta, media o suave. Y con eso nosotros podemos tener, con estos datos podemos tener nuestro coeficiente, nuestro C. Seguimos con la exposición con el método ILA, también normado y establecido en el reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, este método es simple y característico porque trabaja con la intensidad de lluvia, que tiene una duración representada con la letra T en horas, y también con un periodo de retorno con T mayúscula en años. Podemos notar aquí la fórmula, la intensidad determinada por los dos factores en horas y en años, con un factor A y un factor K que están evaluados en otras tablas por diversos autores, con un N que ya se explicó anteriormente, que es la vida útil que queremos entregarle a cualquier estructura hidráulica. Este método también contempla cómo poder estimar la precipitación. En esta fórmula podemos mostrar la precipitación también con los factores establecidos, que es el A y el K, con un tiempo de retorno y un N característico por la vida útil de la estructura. Para un periodo de intensidad de lluvias de 3 horas a 24 horas, podemos notar una fórmula más completa con factores A, B y K y N que fueron determinados en el estudio de hidrología del Perú. Otra expresión con la que nosotros podemos hallar la intensidad de diseño en esta fórmula, relacionados con dos nuevos factores o constantes ya definidos por la norma, el E sub T y la K, que son valores característicos de cada subregión hidrológica. También muchas veces LT en función de la altitud Y. Hablamos de los metros sobre el nivel del mar. Con este método podemos hallar la intensidad de precipitaciones y la precipitación total que podamos tener en el área de estudio. Así podemos determinar los caudales de diseño. Anteriormente se explicó sobre el método racional, pero ese método racional se veía limitado por una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Para ello, muchos autores trabajaron en un método racional modificado, que contempla áreas menores o mayores a 770 kilómetros cuadrados. Con la misma fórmula, solo agregándole una constante K, que es el coeficiente de uniformidad. Como ya se explicó, cada factor, el coeficiente de escorrentía, la intensidad de precipitación en el área total de nuestra superficie. Para poder determinar nuestros factores, tenemos componentes que definen la fórmula general. Estos son el tiempo de concentración total que se tiene, que está regulado por la longitud del cauce y la pendiente promedio del cauce mayor. Como segundo factor tenemos el coeficiente de uniformidad. Como sabemos, este coeficiente de uniformidad tenemos que encontrarlo en el área de la superficie, en un tiempo de concentración en horas. El tercer factor determina el coeficiente o factor de reducción. Este coeficiente está establecido por un logaritmo y sobre todo por el área de la cuenca, expresado en kilómetros cuadrados. El cuarto factor explica la precipitación máxima corregida sobre la cuenca.
con un simple producto de la constante A, que es el factor de reductor previamente hallado, y la precipitación máxima diaria, que también fue hallada anteriormente. Con la multiplicación de estas dos podemos tener la precipitación máxima. La intensidad de precipitación es medida con los datos de la precipitación máxima corregida y el tiempo de concentración. Estos datos son simultáneos o consecutivos. Hallamos uno y seguimos hallando los siguientes factores. Finalmente tenemos el coeficiente de escorrentía, que depende de la precipitación máxima diaria y del P sub 0, que es el umbral de escorrentía. Este umbral de escorrentía está ligado necesariamente con la cota mayor de nuestra superficie, el número de curva. Esta es reemplazada en esta fórmula, que es 5000 sobre el número de curva menos 50. Obteniendo estos dos datos podemos reemplazar en esta fórmula y obtenemos el coeficiente de escorrentía. Con estos 6 factores del método racional modificado podemos obtener el caudal de estimación para el diseño y modelamiento de nuestro cauce de río. El método Fuller. Este método necesariamente tiene datos hidrológicos. ¿Qué quiere decir? Contamos con una estación hidrométrica. Este presenta registros diarios, registros de 1, 2, 3 hasta 4 veces. Con esos caudales medidos nosotros podemos hallar, en función a la superficie total, un caudal instantáneo. Con estos caudales instantáneos medidos con esta fórmula, obteniendo de los caudales máximos históricos, podemos determinar y estimar el caudal máximo que puede transcurrir por nuestro cauce. Para la estimación de los periodos de retorno se recomienda trabajar con la distribución de Gumbel. Esta distribución permite conocer de manera más cercana, con distintos factores, los caudales de estimación para los periodos de retorno en años que nosotros querramos analizar, ya sean 5, 50, 100, 140 años, que es lo máximo y permitido para los puentes. Finalmente, se puede decir que la distribución Gumbel determina los caudales instantáneos a los que van a estar sometidas nuestras obras hidráulicas. Es decir, trabaja en la estimación de los caudales promedios históricos hallados por la estación pluviométrica. Esta distribución Gumbel, con todos los factores que intervienen, están programados en el software Hidroesta. Con este software nosotros podemos hallar los caudales de periodos de retorno de 100, 175 y 500 años. Siguiente.